Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Oscar? La profe, sí, sí, buenas tardes. Súper. ¿Te conectaste recién o tuviste problemas para ingresar con el enlace? No, recién, recién, Ok, recién me ok, encendí el perfecto. computador y me conecté, pero recién, recién. Súper, perfecto. Bueno, porque estaba esperando que se conectara alguien para iniciar la clase, así que muchas gracias por conectarte. Bueno, bienvenido a la sesión de la semana 7 de procesos en sistemas industriales. Hoy es 5 de agosto del 2025. Eh, Tienen mi correo disponible en el caso que hayan consultas o dudas. Recuerden, por favor, que estamos revisando la unidad número 3 de balance de masa y estamos en particular aplicando el balance de materia a través del balance de masa total, el balance de masa específico también y en relaciones de proceso o también de composición para el cálculo de variables de proceso, y en particular a sistemas que operan bajo la condición de estado estacionario. Recuerden por favor que esta condición de estado estacionario establece que las propiedades intensivas de los flujos de las corrientes de entrada y salida de un volumen de control son independientes del tiempo y también que no ocurren reacciones químicas. Bien, entonces tenemos esos dos conceptos importantes relacionados con el estado estacionario. No hay reacción química y tampoco hay acumulación de masa en el volumen de control. La masa es una propiedad conservativa y también, evidentemente, las propiedades intensivas, ya sean presión, temperatura, densidad y todas, son independientes también del tiempo. Ahora, otra cosa importante que tenemos que revisar en esta última semana, revisando las temáticas de balance de masa, es también profundizar en el cálculo de grado de libertad, porque hay una formativa, si no me equivoco, a rendir esta semana o la anterior, no recuerdo bien. Esa formativa tiene como intención evaluar sus conocimientos actuales con respecto a cálculo de grado de libertad y aplicación del balance de materia. Así que bueno, les recomiendo en revisar las sesiones que hemos tenido de balance de masa. También recomiendo descargar el material disponible de la semana en curso y hacer las actividades propuestas en Canvas. Ahora, hola Víctor, bienvenido a la sesión de hoy. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, bien, ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? Chato. Buena definición bueno, Sí, es martes recién, así que ánimo, Víctor. vale, gracias, qué harto. Exactamente. Bueno, a ver, antes de abordar un problema de balance de materia, bajo esta condición, estado estacionario, bien, hay un orden lógico, un orden más o menos mecánico para abordarlo. Hemos definido en primer lugar, identificar, según indica este diagrama bueno, esta secuencia, las sustancias involucradas en el sistema. Me refiero a cuántos componentes componen en los flujos de entrada o salida de un volumen de control o un batch. Bien. Luego identificar los subsistemas involucrados en este proceso completo. Recuerden que un proceso completo de transformación de la materia puede involucrar tanto una unidad, solamente un mezclador, pero generalmente involucran más unidades, por ejemplo, una serie de hornos o destiladores o torres de topping o condensadores, evaporadores, en fin, hay una serie de unidades que se van estructurando de forma consecutiva para obtener, transformar la materia desde materia prima hacia un producto. Entonces, es fundamental siempre identificar subsistemas. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser una torre de destilación, puede ser un mezclador, puede ser una columna de topping, puede ser un condensador, puede ser una tobera, en fin, un sistema, un volumen de control donde haya, ocurra una transformación o cambios en la materia debido a un calentamiento, debido a la modificación de alguna de la materia en función de alguna propiedad física de la materia. Bien, recuerden que estamos viendo sencillamente procesos, analizando, donde hay solamente cambios físicos, ningún cambio químico en la materia. Y una vez que hemos identificado los subsistemas, podemos luego identificar las corrientes, los flujos o las masas añadidas a este sistema, al volumen de control. Bien, y una vez que identificamos las corrientes, tenemos que en el diagrama de proceso establecido, identificar los datos numéricos que conozcamos según enunciado. Por ejemplo, establecer el flujo másico o la masa de cada corriente si es conocida, identificar también la composición de cada componente de los que sean conocidos, y luego en función de ese diagrama en el punto 4,
identificar luego las variables. ¿Cuáles son las variables que se deberían calcular para resolver este problema de balance de materia, según indica el punto número 5? Ahora, como objetivo de aprendizaje importantísimo para la unidad número 4 es tal que ustedes aprendan a calcular los grados de libertad para un sistema o subsistema. Recuerden, por favor, que este análisis de grado de libertad nos permite determinar si el sistema analizado tiene solución matemática o no para el balance de materia. Es decir, si con los datos conocidos que nos dan enunciado para este sistema o subsistema, se podría calcular las variables para ese subsistema o sistema. Entonces, recuerden que esto lo revisamos en la sesión pasada y establecimos que cuando logrado libertad, el número de grado de libertad igual a cero, tendremos un número de variables incógnitas equivalente al número de ecuaciones independientes y en este caso el sistema tendría solución matemática. En el caso que tengamos grado de libertad mayor a cero, tenemos una falta de datos. Nos faltarían datos para poder calcular las variables de ese sistema o subsistema. Y en el caso que tengamos grado de libertad menor a cero, eso quiere decir que tenemos datos en exceso, y evidentemente no tendría sentido matemático resolver el problema porque estaría todo ya calculado, estaría ya todo, no se deberían aplicar ningún tipo de balance para calcular lo que nos piden, ya estaría calculado, de hecho. Bien, entonces, semana en curso, entonces tenemos que profundizar en la aplicación de los balances de masa. Y recuerden, por favor, que hemos establecido que se pueden aplicar siempre dos tipos de balance de materia: balance de materia total a un sistema y también balance de materia específicos para un sistema, además de, evidentemente, de las relaciones de proceso, de las relaciones de composición y otras relaciones importantes que también hemos revisado. Bueno, acá recuerden que este esquema lo revisamos la sesión pasada y establece un recordatorio de qué se podría plantear como ecuación independiente. Recuerden que algo importantísimo: los balances de masa totales a un sistema no son ecuaciones independientes, ¿bien? No, no son finalmente. Siempre serán balances independientes, ecuaciones independientes, solamente los balances de masa pero específicos. ¿Bien? Los balances de energía que veremos la semana que sigue, comenzaríamos la semana que sigue a analizar balance de energía, sistemas cerrados, sistemas abiertos, analizaríamos la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica también. También se pueden especificar ecuaciones independientes a través de relaciones de proceso, bien, y evidentemente a través de este punto final que corresponde a las denominadas relaciones de composición. Entonces, cálculo de grado de libertad. ¿Bien? Para analizar o para aplicar estos conceptos que hemos estado trabajando en estas 2 semanas que han pasado, vamos a desarrollar el siguiente problema para profundizar en la aplicación del balance de materia y también profundizar en los cálculos de grado de libertad, que es importante que manejen muy bien, porque hay varias preguntas en la Solemne 2 con respecto a esto, cálculo de grado de libertad. Así que le damos junto el problema número 1. Dice, un proceso de evaporación, cristalización, se emplea a fin de obtener sulfato de potasio a partir de una solución acuosa de esta sal. La alimentación fresca, que corresponde al flujo F1, ¿ya? Al proceso contiene 30,5% del sulfato de potasio. O sea, ya conocemos bien la composición en porcentaje másico del sulfato de potasio. ¿Cuál debería ser entonces la composición del agua? O, a ver, antes de eso, ¿cuántos componentes componen bien a la corriente de alimentación a este sistema? Si tenemos una solución acuosa de sulfato de potasio, ¿cuántos componentes tendríamos? Tendríamos, Serían dos. ujú, ¿cierto? Tendríamos el sulfato de Sí, potasio y tendríamos el agua, así que dos componentes. claro. Perfecto. Ya. Sí. Entonces, si tenemos un 30,5% de la sal del sulfato de potasio en F1, ¿cuál sería el contenido de agua en porcentaje? Sería como 60. 69,5, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto? Ya, el resto, básicamente. No recuerden, por favor, Claro. que siempre el porcentaje en masa de los componentes suman siempre 100% y evidentemente la sumatoria de las fracciones másicas suma 1, ¿ya? Ahora, sigamos leyendo. Dice,
La salida del cristalizador, acá miren, tenemos una unidad acá que se denomina cristalizador. El cristalizador recibe una solución concentrada que proviene del evaporador. El evaporador no es nada más que un equipo, un intercambiador de calor que permite concentrar una solución diluida en un soluto a través del calentamiento de esta solución, generalmente al vacío. Bien, y acá hay un calentamiento entonces, y ese calentamiento en el evaporador de la solución que entra, diluida con el soluto, genera que parte del agua se evapore por F3. ¿Sí? Parte del agua y por acá salga una solución concentrada, pero todavía tenemos o tendríamos al soluto disuelto en agua todavía. Por lo que luego ingresa un cristalizador. Este cristalizador no es nada más que una operación unitaria que pretende o que involucra la separación física de parte del cristal de la solución acuosa a través de la modificación de la temperatura del sistema, tanto por calentamiento o tanto por enfriamiento. Bien, pensemos lo siguiente, pensemos que tenemos un cristalizador generalmente se conocen como tachos, bien, cuando esta operación se lleva a cabo, por ejemplo, en la industria del, no sé, refinadora del azúcar, por ejemplo, la etapa de cristalización es importante, donde cada cristalizador corresponde a un tacho, se le denomina así, y el tacho, bueno, este fenómeno se puede llevar, por ejemplo, mediante enfriamiento. Ustedes podrían enfriar el sistema, ¿bien? En el cristalizador, y evidentemente ese enfriamiento va a modificar el poder solvente del agua. Bien, el agua entra caliente a este cristalizador, por lo que tiene un poder solvente alto. Al entrar al cristalizador, si promovemos el enfriamiento de esta solución, el poder solvente del agua va a disminuir, ya no va a poder tener disuelto una cantidad X de masa de soluto. Bien, y eso va a generar que parte del sólido en el agua, por enfriamiento, por sobresaturación del agua, cristaliza y se separe físicamente de la solución acuosa. Bien, entonces, tenemos que la salida de este cristalizador, que tiene como finalidad separar parte del sólido del agua, tenemos dos flujos de salida, tenemos F6 y F7, y dice lo siguiente, las salidas son una corriente F6, esta de acá arriba, de cristales sólidos. O sea, tendríamos la corriente F6, que sería el producto separado, el cristal sólido. Por lo que, como nos dice el enunciado que hay cristal sólido de sulfato de potasio, automáticamente la corriente F6 debería tener una composición en fracción másica equivalente a 1. F6 es 100% de sólido bien cristalizado, separado de la solución acuosa. Mientras que también hay una solución F7 de salida de cristalizador que tiene, miren, dice que es una solución acuosa con 50% de la sal. Entonces F7 tendría una fracción másica de la sal de 0,5. Recuerden por favor que se puede cambiar de un porcentaje en masa a una fracción másica dividiendo en 100. 50 dividido en 100, 0,5. Acá miren. X, fracción másica de la sal, 0,05. Y entonces, ¿cuál debería ser la fracción másica del agua en la corriente F7? ¿Cuál debería ser la fracción másica del otro componente? El otro 0,5. ¿Cierto? Exactamente, ya. Sí, sí. Y dice, muy bien, dice además, en el cristalizador, una solución con 50% de la sal, el sulfato de potasio, se recircula, es F5. Se recircula y se une a la alimentación fresca, F1. Entonces, F5 corresponde también a solución acuosa, 50% del sulfato de potasio, la sal, que se recircula y se une con la alimentación fresca, F1, para en el mezclador acá, aunque el sistema no lo establezca como tal, acá justo donde se une F5 y F1, aquí tendríamos un mezclador. Bien, ahí sencillamente tenemos otra etapa de operación unitaria donde se mezcla en la corriente de alimentación fresca F1 con F5, recirculado de la salida del cristalizador, se mezclan, hay un mezclamiento, no hay nada más, es una mezcla, nada más que eso. No hay acá un calentamiento, bueno, puede haber calentamiento para poder generar una mayor homogenización, puede haber, podría haber, pero entiéndase que un mezclador sencillamente tenemos un sistema que mezcla, bien, F1, F5 para formar F2. Y ese F2 finalmente lo que va a entrar al evaporador. ¿Ya? F2. Entonces, tenemos sistemas. Evaporador, subsistema 1. Cristalizador, subsistema 2. Punto de mezcla, subsistema 3. Sistema completo, sistema 4. Tendríamos entonces posibilidad de aplicar balance de masa tanto al sistema completo, al punto de mezcla, al evaporador y al cristalizador. ¿Ya?
Ahora, sigamos leyendo. Dicen, se sabe además que el flujo de la corriente de cristales sólidos F6 es 8 veces el flujo de la solución acuosa F7. ¿Qué tendríamos o qué podríamos establecer a partir de este término? Dice, se sabe que además el flujo de la solución F6 es 8 veces F7. ¿Qué podríamos desarrollar con respecto a esa información? ¿Qué podríamos desarrollar a partir de eso, Víctor, Oscar? Una relación de proceso, ¿cierto? Sabemos que el flujo F6 será 8 veces el flujo F7. Eso corresponde a una ecuación de proceso, o también conocida como especificación de proceso, que nos va a permitir plantear una ecuación independiente para los cálculos que hagamos de balance de masa para el cálculo de los parámetros de las variables del proceso. ¿Ya? Y después sí, dice lo siguiente, lo último, dice, se evapora un 50% del agua que entra al evaporador. O sea, por F3, que se compone de solo agua evaporada de la solución que entra por F2, se evapora el 50% del agua que entra. O sea, de toda el agua que entra, se va a evaporar un 50%. ¿Qué se podría plantear a partir de esa información también? ¿Qué tipo de ecuación matemática? ¿Una relación de qué tipo? Ahí Porque nos también dicen sería algo eso, relacionado a una, 0,5, ¿no? una relación de proceso. Porque nos Sí. dicen, ¿cierto?, que por la corriente F3, que es el agua evaporada de lo que entró, de la solución que entró, se evapora el 50%. Exactamente. Entonces por ahí hay un 0,5, muy bien, Oscar. Exactamente. De lo que entra, de todo lo que entra de agua, ¿por qué corriente entra el agua al evaporador? Por Bien. F2 Bien. y sale por De- F3. exactamente. De todo el agua que entra por F2, por F3 sale el 50 de lo que entró de agua, por F2. Entonces ahí tenemos ya una relación de proceso entre F3 y F2, que también va a poder ser empleada más adelante como una relación de proceso que sirve entonces para poder calcular algún parámetro, perdón, variable desconocido. ¿Ya? Y por último, esto sí que es lo último, el problema era bastante largo. Dice, el evaporador posee una capacidad máxima de 45 kilogramos por minuto. F3 entonces corresponde al agua evaporada. Es un flujo de agua evaporada. Sistema que opera bajo proceso de tipo continuo. Tenemos un flujo continuo de agua saliendo del evaporador. ¿Ven? Y se evapora por cada minuto 45 kilogramos de agua. Entonces, ahí tenemos nuestra base de cálculo. Esto es muy importante. Siempre el cálculo de las variables de proceso en estos balances de masa dependerán de plantear o de poder tener una base de cálculo. Siempre deberemos tener un dato de flujo o de masa añadida en una corriente. Puede ser F1, puede ser F3, puede ser F6 o F7 y a partir de ese dato se calcula todo lo demás. En el caso de que en algún problema de balance de masa en el control solemne no les den ningún flujo, ninguna masa añadida en una corriente a un sistema continuo de tipo batch, ustedes se podrán dar un flujo X o el que ustedes quieran. Generalmente se sugiere 100 kilogramos por minuto, kilogramos por segundo, en fin, un flujo, ¿bien? De 100, ¿por qué? Porque luego se simplifican los cálculos del flujo de cada componente. Porque si tenemos, por ejemplo, 100 kilos por hora de una solución mezcla que entra a un evaporador y tenemos que se compone de 50 de sólido, 50 de agua, evidentemente el flujo de agua es 50 y el flujo de sólido 50, ¿no? ¿Cierto? Se simplifican las cosas, perdón, ¿ya? Ya. ¿Qué nos piden? El diagrama de flujo. Bueno, hay que completarlo. Está acá indicado el diagrama de flujo, hay que únicamente completarlo. Hacer el análisis de grado de libertad, que lo haremos para cada subsistema y sistema, y calcular el flujo F1, calcular el flujo F6 y calcular también el flujo F7. Así que vamos a eso. Vamos a determinar entonces las variables de proceso que serían en este caso alimentación fresca del proceso F1, flujo de cristales sólidos separados del cristalizador y también el flujo F7, solución acuosa salida al cristalizador. Entonces, para esto vamos a aplicar, recuerden por favor, el balance de masa total y específico que hemos ya trabajado.
Demos un segundo que voy a copiar esto, lo llevo a la pizarra. Un segundito. Ok, un segundo. Voy a copiar el diagrama. Ok, entonces, por acá comparto enseguida la pantalla. Ok, tenemos entonces que calcular F1, F6, F7. ¿Ya? Bueno, y también calcularemos F5 y F2. Tenemos tiempo para eso. Si nuestra intención en el control solemne es calcular F1, por ejemplo, ¿ya? Esa es la intención. Siempre en el control les van a preguntar lo solemne por el cálculo de un parámetro. Por ejemplo, calcule el flujo tanto del sistema, F1 o F6 o F7, o calcule una composición de una corriente, ¿ya? No les preguntarán por todo, ¿no? No les dirán calcule todos los parámetros. Si nuestra intención inicial es calcular el flujo másico de F1, ¿dónde podríamos potencialmente aplicar balance de materia para el cálculo de F1? Si la intención es calcular el flujo másico de F1, ¿dónde potencialmente podríamos aplicar balance de masa? Podría Miren, ser ahí F1, como una visión general, como exactamente, la externa completa, esa misma. ¿cierto? Exactamente, ¿cómo se llama esto? Análisis al sistema completo, o sea, ver esto como caja negra. Exactamente. Bien, ¿Sí? exactamente. Esto es sistema completo. Muy bien, Oscar. Ahora, ¿dónde más podríamos hacer balance de masa? Para el cálculo de F1, que es la variable que nos piden en este problema. También F1 es parte de, miren, acá abajito, miren, es parte de acá. Acá donde se mezcla F1 con F5 hay un mezclador. O sea que también podría aplicar balance de masa aquí en el mezclador, ¿cierto? Ya. Mire, y si nos preguntaran por F6 o F7, ¿dónde podría aplicar balance de masa para el cálculo de F6 o F7? ¿Dónde podría, Víctor, Oscar? Podría también en el sistema completo, porque es parte, ¿cierto? Se dan cuenta, ¿no? F6 ¿Sí? sale de ahí, ¿cierto? Entonces está ahí. O también podríamos aplicar ¿dónde? Para el cálculo de F6 y F7, en el cristalizador, ¿cierto? Acá miren, se podría aplicar balance de masa aquí, para el cálculo de F6 y F7. Ya. Partamos con F1. F1. Entonces, F1. Em, entonces, ¿qué cálculo nos permite determinar por dónde iniciar los cálculos para el cálculo de un parámetro, de una variable, perdón, de una variable, el cálculo de los grados de libertad? Ustedes podrán siempre, bien, identificar por dónde nos convendría partir los balances de masa para el cálculo de una variable, haciendo cálculo de grado de libertad. ¿Sí? Siempre de esta forma. Ya. Entonces, calcularemos grado de libertad para todo, ¿bien? Calculemos grado de libertad para el mezclador, el cristalizador y evaporador. Ya. Como la corriente F1, miren bien, es parte del sistema completo, vamos a calcular grado de libertad al sistema completo. Ya, una vez que ustedes han dicho, bueno, la corriente objetivo es parte de este sistema o subsistema, aplicamos grado de libertad ahí, primero se establece o se identifican las corrientes o los flujos involucrados. ¿Qué corrientes o flujos están involucrados con el sistema completo, línea negra punteada? ¿Qué corrientes están involucradas? F, 1, Eh, eh, el sistema completo F1, F3, perfecto, F6 y F7. ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo vas hasta ahí, Víctor? ¿Todo bien? ¿Consultas dudas? ¿Se entiende que una... Estoy Víctor, enchufándome, profe. ya, mira, Víctor, hay que calcular F1, ¿sí? Este es nuestro objetivo. El objetivo del control es calcular F1. Entonces, el flujo másico, ojo, ese es nuestro objetivo. Entonces, nos damos cuenta de lo importante. La corriente F1 es parte del sistema completo, mira.
y también del punto de mezcla. Entonces tú podrías decir, bueno, yo puedo partir por el punto de mezcla, haciendo los balances de masa o por el sistema completo. Ahora, ¿cómo tú distingues rápidamente de ambos haciendo el cálculo de grado de libertad? Alguno de ellos. ¿Ven? Partimos con el sistema completo, para que te des cuenta que tiene solución matemática. Mira, una vez que has decidido dónde se podrían partir los cálculos de balance de masa y luego el cálculo de la libertad para evaluar si hay solución posible ahí, primero las corrientes. Mira, F1 entra, F3 sale, F6 sale, F7 sale. Entonces tenemos ya las corrientes establecidas. Luego de eso, dale, Oscar, no hay problema. Luego de eso, ¿qué hacemos? Luego de eso, vemos los parámetros, las variables, perdón. Me da con parámetros. ¿Ven? Luego vemos las incógnitas. ¿Bien? Vamos a evaluar cuántas incógnitas hay o variables por cada corriente. Mira, en la corriente F1, ¿cierto? Dijimos lo siguiente. Dijimos que en F1, ¿cierto? Tenemos una fracción másica de la sal del sulfato de potasio correspondiente a el porcentaje de la sal dividido en 100. Mira, y el porcentaje de la sal, ¿cuál era? Según indicaba el enunciado, mira, decía que la corriente F1, que es esta que está acá, tiene un 30,5% de sulfato de potasio. O sea, tú podrías entonces dividir 30,5, ¿bien? En 100 y tendrás la fracción másica de la sal en la corriente F1. O sea, 0, esto es 0,305. Esa sería, mira, la fracción másica de la sal en la corriente F1. Bien, y entonces tendríamos también que la fracción másica del agua, que es el otro componente en esa solución, ¿cierto? El resto. El resto sería entonces 1. Sabemos que la fracción másica de ambos debe sumar 1, la corriente F1. 1 menos 0,305. O sea, nos da 0,695. Ahí tenemos entonces, mira, la fracción másica de la sal en la corriente F1. Tenemos entonces la composición establecida. No hay datos no hay variables de concentración de componentes en F1 porque recuerda que F1 se compone únicamente de sal y agua, nada más. Y tenemos la composición de cada una en porcentaje, se divide en 100 y se calcula en fracción básica. Ya, ¿se entendió bien eso, Víctor, con respecto a cómo transformamos un porcentaje en masa en fracción básica? ¿Se entendió todo eso? ¿Van bien hasta ahí? Sí, hay que dividirlo por 100 nomás, po. Exactamente, muy bien, perfecto. ¿Mm? Ya. Mira entonces, F3 es netamente agua, F6 netamente cristales sólidos, F7, perdón, es 0,5, 50% de la sal, el resto de agua, evidentemente, ¿no? ¿Cierto? Acá tenemos entonces que fracción básica en F7 del agua es igual a 0,5, es 1 menos 0,5. Perfecto. Entonces, mire, vamos a ver las variables de cada corriente. En la corriente F1, mira acá, un segundito, en la corriente F1, ¿qué tenemos como variable? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que calcular que nos falta en F1? Tenemos la composición de sal y agua, listo, está aquí eso, pero nos falta el flujo másico, o sea, nos falta la variable en la corriente F1 es el flujo másico, ¿ya? Entonces, F1, recuerden por favor, para simplificar los cálculos, evidentemente la nomenclatura, F1 será el flujo másico de la solución de alimentación a la unidad, al sistema completo, ¿ya? No hay más variables. Ahora bien, vamos, Víctor, a la corriente F3. En la corriente F3, ¿tenemos alguna variable? ¿Tenemos alguna variable en la corriente F3? Sí, pues, la X que no alcanzo a leer, tengo maximizada la pantalla, pero no alcanzo a leer bien. Uno, mira, recuerda por favor, Víctor, que decía el enunciado, mira, que el evaporador va a remover el agua de la solución de alimentación F2, por lo que F3 es netamente agua. Por lo que la fracción másica, mira, la fracción másica del agua, esto es, fracción másica del agua es 1, todo es agua. Y además, recuerda por favor que nos decían que el flujo de agua en el evaporador, evaporada es este. Entonces, en la corriente F3 conocemos todo. Conocemos el flujo de agua evaporada, 45 kilogramos por minuto, y también conocemos la fracción másica
del agua que es uno, es solamente agua. Entonces, en F3 no hay ninguna variable, no hay nada por calcular. Vamos a F6. Recuerda que F6 corresponde a los cristales sólidos separados de la solución acuosa, que tienen una fracción, mira, una fracción másica de la sal de uno. O sea, F6 es 100% sal, no hay agua. Bien, no hay agua ahí. ¿Ya? Eso es importante. Pero nos falta el flujo, mira. El flujo másico F6 es una variable, no está. Así que también ponemos acá, mira, el flujo másico. ¿Bien? F6 sería el flujo másico de la corriente 6. ¿Bien? ¿Se entendió que la única variable que tenemos en F6 es el flujo másico F6? Porque la composición es uno para el sólido. Sí, Ya. Mira, y además decía lo siguiente, enunciado, que la otra corriente de salida del cristalizador era una solución acuosa al 50% en peso de la sal. Entonces, la fracción másica de la sal es 0,5 y la fracción másica del agua es 0,5, el resto. ¿Ven? 0,5 más 0,5 suma 1 finalmente. Pero nos falta el flujo. Entonces, te das cuenta de lo importante, de que en el sistema completo tenemos tres variables. ¿Cuáles son? El flujo másico F1, el flujo másico F6 y el flujo másico F7. Y una vez que has contado las variables de proceso al sistema completo, contamos el número de ecuaciones de qué tipo? Independientes. ¿Ok? Ya. Ecuaciones independientes. Ahora, recuerden lo siguiente. Ustedes siempre podrán plantear, bien, un número de ecuaciones independientes equivalente. Primero hay que contar los balances específicos. ¿Cuántos balances específicos se podrían establecer en el sistema completo si tenemos dos componentes, agua y sal? ¿Cuántos balances específicos se podrán plantear si tenemos dos componentes, agua y sal? ¿cuántos balances específicos? Oh, no me acuerdo, profe. Ya, importante para todos, Oscar, Víctor y todos los que después escuchen la grabación. Siempre se podrán plantear un número de balances específicos para cada componente del sistema. Ya, tenemos dos componentes, agua y el sulfato de potasio, la sal. Dos componentes. Entonces tú podrás siempre plantear dos balances específicos. Disculpen. Uno para el agua, componente uno, sal, componente 2. Entonces, como tenemos dos componentes, agua y sal, se podrán plantear dos balances específicos. ¿Sí? Tú podrás plantear un balance específico para la sal y un balance específico para el agua. Siempre es así. Víctor, siempre que tengamos un número n de componentes, podrás plantear un número n de ecuaciones independientes que son balances específicos. ¿Ya? Ahora, ¿volvió por ahí alguien? Ahí te llegó Oscar, ya. Listo. A ver, deme un segundo que esté medio justo enromadizo. Ya, ahí volví. Listo. Entonces, importante. Ahora estamos contando, Oscar, bien, los balances, la ecuación independientes. Dos componentes, dos balances específicos. Y además, ¿qué tenemos? Miren, tenemos también, em, ¿tendremos alguna relación de composición para el sistema completo, no? ¿Tendremos alguna relación? Primero, ¿hay variables de composición en el sistema completo? Vean acá las variables. ¿Desconocemos alguna composición de algún componente de alguna corriente o no? ¿No es cierto? No. Porque, Eh, miren, conocemos la composición de todos los componentes en cada corriente, miren. Agua y sal en F1, ok. Agua en F1, solo agua, ok. F3, perdón. Sal en F6 es uno, tenemos listo. Y también en F7 tenemos la composición de ambos. Entonces, se darán cuenta que como no hay ninguna variable de composición, no se puede plantear ninguna relación de composición. O sea, tenemos cero relaciones de composición.
Ahora miren, pasa lo siguiente. ¿Se entendió eso, no? Ustedes podrán plantear siempre ecuaciones, pero que contengan las variables, ¿sí? Y en este caso no hay variables de composición, por lo que no hay la posibilidad alguna de plantear ninguna relación de composición. ¿Se entiende eso, Oscar, Víctor? Se Sí, profe. entiende que Sí, sí. como no hay ninguna composición desconocida, no se podrá plantear ninguna relación de composición. ¿Cuáles son? Estas, miren. X de la sal más X del agua suma 1. Si fuesen desconocidas, ahí tendríamos una ecuación. El valor desconocido de la fracción básica de la sal más el del agua suma 1. Dos variables. Pero en este caso no son variables. Ahora miren, luego de contar entonces los balances específicos, uno por cada componente, las relaciones de composición, en este caso cero, después que sumamos las relaciones de proceso. Ya. Leamos de nuevo aquí. El enunciado establece alguna relación de proceso entre las variables flujo másico 1, flujo másico 6 y flujo másico 7. Lean por favor ahí, díganme. Si el enunciado establece alguna relación entre el flujo másico F1 o el flujo másico 6 y el 7. Dos de ellos, comparando. Sí, habla de los porcentajes de entrada en F1 y, la, y lo mismo en la salida de F6 y F7. Mira, mira, ¿qué dice aquí? Mira, dice, voy a marcarlo aquí, mira. Dice, se sabe además que el flujo de la corriente de cristales sólidos F6 es 8 veces el flujo de F7. Entonces tenemos acá una relación entre F6 y F7. Y F6 y F7 son variables, miren, aquí están, ahí están. F6 y F7 variables, por lo que hay, miren, una relación de proceso. O sea, una relación que identifica una relación X entre F6 y F7. ¿Cuál es esa relación? Miren, esto es muy sencillo, miren. Esta relación es la siguiente. Vamos a ponerla por acá, miren. El flujo másico F6 es igual a F7 por 8. Eso. ¿Se dan cuenta, no? F6 es el flujo másico de la corriente 6. F7 es el flujo másico de la corriente 7. Y acá el enunciado dice, miren, se sabe además que el flujo de la corriente de cristales sólidos F6 es 8 veces el flujo de la corriente F7. Ahí está. ¿Se entendió eso, no? Se entendió que esto que está acá es una relación de proceso porque involucra a las variables flujo másico 6, flujo másico 7 en una ecuación matemática. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, sí. Ya, entonces, Sí, miren. profe. Ok. Entonces, eso que está ahí corresponde a una relación de proceso. Perfecto. Entonces, contemos, miren. Ecuaciones independientes. Tenemos dos balances específicos más una relación de proceso. Tenemos entonces, ¿cuántas ecuaciones independientes? Tenemos tres. Miren. 2 más 0 más 1 es 3. Entonces, calculadora de libertad al sistema completo. Sería número de incógnitas son 3. Número de emociones independientes, 3. ¿Cuántos 3 menos 3 es? ¿Cuántos 3 menos 3? 0, 0. Cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tengamos una libertad cero en el sistema completo? Se puede resolver. Exactamente. Eso es bien. Exactamente. Se puede resolver. Listo. Ya, pero miren, para profundizar en esto, ustedes podrían haber dicho, ¿sabes que yo no quiero analizar el sistema completo, yo quiero ver otra posibilidad? ¿Dónde podríamos además haber planteado balance de masa para el cálculo de F1 que andamos buscando? ¿Dónde más, según vimos, se podrían plantear dónde? En el En punto F2 de, también. ¿cierto? En el punto mezcla, mira, aquí, no. Claro. Recuerda esto, Oscar. Tú Entre F1 y planteas F2. balances a los sistemas. ¿Cuáles son? El evaporador, pero el evaporador no es parte de F1, ¿cierto? No está F1 ahí. En el evaporador tenemos F2, F3 y F4, o sea que de ahí no nos sirve. El cristalizador tampoco, ¿por qué? Porque tenemos F4, F6, F5, F7. No nos sirve. Pero F1 es parte del sistema completo y también de este punto que está aquí. Siempre que tengan
Bien, una unión de dos corrientes se forma una de salida, o bueno, una de salida o dos de salida, da lo mismo. En el de salidas tenemos un punto de mezcla, por lo que ustedes también podrían haber dicho esto. Sabes que yo no voy a partir del sistema completo, voy a partir por el punto de mezcla. Así que hagamos eso, miren. Cálculo, cálculo de grado de libertad, pero ahora en el punto de mezcla, o sea, en el punto o la línea punteada azul. ¿Ya? Ya, dígame por favor, ¿qué corrientes entran y salen de este punto de mezcla línea punteada azul? ¿Qué entra a F1? Entra, en punto específico yo veo que entra F5 y F1. Listo, muy bien. ¿Y cuál sale? F2. F2 sale. Listo, tenemos ya las corrientes. Y ahora tenemos que buscar qué variables hay en F1, F5 y F2. Ya, incógnitas entonces, las variables. Partamos con F1. En F1, ¿qué desconocemos? ¿Qué es desconocido que hay que calcular en F1? Nada, pues ahí está ¿El todo. seguro, Víctor? ¿Ya tenemos todo en F1? Ah, no, pues ahí faltaba el flujo másico, po, ¿no? Eso, bien, Víctor, bien. Falta el flujo másico, entonces tenemos flujo másico, una variable. Recuerden que F1 es el flujo másico, ¿ya? Ya. La composición es conocida, no tenemos más variables, seguimos a F5, ya. Miren por favor acá en F5. Tenemos, ¿qué datos de F5? Sabemos, según enunciado, ¿cierto? Que F5 es una corriente recirculada de una solución acuosa 50% nasal. Entonces, sabemos que la fracción másica del agua en F5 es 0,5, ¿no? ¿Cierto? Es la misma, ¿cierto? Sí, profe. Y por ende, entonces, la fracción másica de la corriente F5 de la sal es 0,5, ¿no? Entonces, díganme, ¿cuál sería la única variable incógnita en la corriente F5? Sería sería el flujo másico, ¿no? Flujo de vacío, sí. ¿Cierto? Ya. F5, flujo másico, muy bien. Ya, ya. Vamos a F2 ahora, miren, F2. En F2, ¿qué desconocemos? ¿Qué nos falta por determinar de F2? F2, corriente que entra al evaporador, ¿cierto? Pero que sale el punto mezcla. ¿Qué nos falta de F2? En F2 conocemos flujo másico, ¿no? Tengo entendido que no. ¿No es cierto? No lo No, conocemos. no. Entonces, flujo másico 2 es desconocido. Bien. Y ahora miren, en F2, ¿conocemos la composición de agua y de sal? La que resulta de mezclar F5 con F1. Creo que no. No recuerdo la denuncia No, exactamente, pero parece que no. no estaba. Exactamente, no Ah, ya. estaba. Entonces, miren, tenemos otras variables ahora. Tenemos la fracción másica del agua en la corriente 2. Ahí está, miren, esto acá, miren. X de agua en 2 es la fracción másica del agua en 2. Y también tenemos como variable, miren, la fracción másica de la sal, el sulfato de potasio en 2. Entonces, por favor, díganme, ¿cuántas variables tendríamos en el punto de mezcla, según hemos calculado? ¿Cuántas variables tenemos incógnitas? 5. Tenemos 5, ¿cierto? Miren, 5. flujo másico 1, flujo másico 5, flujo másico 2, composición de agua y salen 2, tenemos 5. Entonces, para que pudiésemos resolver matemáticamente este balance desde ahí, del punto mezcla, ¿cuántas ecuaciones independientes se deberían poder plantear? 5 también. 5. 5, ¿cierto? Bien, Víctor, bien, Oscar, perfecto, entonces 5. Entonces, ahora contamos, miren, ya, siempre, ¿con qué partimos contando las ecuaciones independientes? ¿Con qué tipo de balance? ¿Los balances de qué tipo? Los. Específico. Específico. Listo, bien Oscar, bien Víctor, perfecto. Ya, ¿y cuáles tenemos? ¿Cuántos se pueden plantear en este caso? ¿Cuántos componentes hay dando vuelta a las corrientes F2, F1 y F5? 2. Dos, ¿cierto? Agua y sal. Tenemos entonces dos balances específicos. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Ahora aquí contamos, miren, contamos, después sigue las relaciones Relación de de composición. composición. Ya, ¿cuándo se pueden plantear? Cuando hay en las variables composiciones desconocidas. Y díganme, mirando aquí, miren. ¿Hay en las variables que hemos identificado concentraciones desconocidas?
No, no hay. ¿Seguro, Víctor? Mira, mira, mira de nuevo. Mira, Eh, acá mira. Esto es fracción másica del agua en la corriente 2. Esto es fracción másica de la sal en la corriente 2. ¿Cuánto debería sumar la fracción másica del agua más la de la sal en la corriente 2? Debería ser uno, pero no se sabe 1. cuánto es de cada uno. Pero no, claro, exactamente. ¿Te das cuenta, no? No conocemos la composición de cada uno, pero sabemos que la suma tiene que dar 1. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una relación de qué? Una de relación de... composición. Exactamente. Entonces, ¿cuál es esta? Mire, como tenemos como variables ambas composiciones en la corriente 2, esto es, miren, tenemos que la fracción másica, miren, del agua en la corriente 2 más la fracción másica de la sal en la corriente 2 suma 1. Esa es, esa es la relación de proceso, perdón, de composición. La suma de este más este da igual a 1. ¿Se entendió eso, no? ¿Se Sí, entendió bien profe. esta relación de composición? Sí, esa parte ¿Por qué sí. se planteó? Porque tenemos como variables ambas. ¿Sí? Ambas son variables, entonces ambas, ¿bien? Se pueden usar para el cálculo de esta ecuación. Listo. Ya, ¿y qué sigue ahora entonces? ¿Qué nos piden ahora, miren? ¿Qué La se pueden relación plantear? proceso. Ya, hay que ver si se pueden plantear relaciones de proceso. Ya. ¿Hay alguna relación, miren, escuchen bien esto, para las corrientes F2, F1 o F5? ¿Hay alguna, no? Miren, miremos acá de nuevo. ¿Qué dice? Miren, dice, acá miren, voy a marcar aquí, dice, a marcar en verde, miren, dice, se evapora, miren, un 50% del agua que entra en el evaporador. Ya, se evapora un 50% del agua que entra al evaporador. Y díganme, ¿por qué corriente entra el agua al evaporador? Entra por la corriente F1, F, F2, F3, F. F2. Bien, F2. perfecto. Entonces, del agua que entra al evaporador por F2, por F3 se evapora el 50%. ¿Sí? Entonces, mira. Entonces, este flujo F3, bueno, ahí quedó marcado, no voy a poder cambiar el dato. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, lo siento mucho. Miren, acá. Ujú, ahora sí, ya. Ya, miren. El flujo F3, el flujo de agua evaporada, miren, que corresponde a 45 kilogramos por minuto. Ese flujo es igual al 50% del agua que entra. 50% del agua que entra. ¿Y cuál es el agua que entra por F2? ¿Cuál sería el agua que entra por F2? Que parece. No, Deberías. mm, No sé, no es- tengo un enredo, profe. ojo, no está el dato, miren, no está el dato del flujo de F2, ¿cierto? Pero Claro, no, no. sabemos que lo que entraría de agua es el total del flujo F2, el todo, miren, todo el flujo F2, que se compone de agua y sal, si tú multiplicas el total del flujo F2 por la fracción másica del agua en F2, ¿qué tienes ahí? Miren, ¿qué calculé aquí? Calculando el total del flujo F2. Todo, todo lo que entra por F2. Pero por la fracción del agua en esa corriente. ¿Qué estoy calculando ahí? ¿Qué se calcula multiplicando ambos términos? El contenido, el flujo de agua, ¿cierto? Esto que está aquí sería el flujo total del agua que entra por F2. ¿Se entiende eso, no? Se entiende que al multiplicar el flujo total de la corriente X, en este caso 2, por la fracción del agua en esa corriente, calcularíamos el flujo de agua. ¿Se entiende eso, Oscar, Víctor? Eh, Ahora sí, a veces entiendo un poco mejor, que al principio no lo había logrado Ya, comprender. mira, ¿qué nos decían? Mira, nos dicen que por la corriente F3 se evapora el 50% del agua que entra por F2. El agua que entra por F2 es
No se sabe el dato, pero es el total del flujo másico, que es F2, ojo, todo, por la fracción másica del agua en F2. Ya, pero nos dicen qué cosa, nos dicen que es el 50%, ¿no? Entonces, ¿por cuánto habría que multiplicar esto para que sea el 50%? por 0,5 Bien, entonces ahí está, o por miren. un medio, Sí, por un medio muy bien, miren. Entonces acá tenemos, miren. Tenemos que el flujo de agua apurada por F3, que es solamente agua, que corresponde a 45 kilogramos por minuto, es igual al 50% del agua total que entra por F2. ¿Ahí mejor? ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Sí, sí. sí, profe, Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, una relación de proceso. ¿Por qué? ¿Qué variables tiene esta ecuación? Tiene el variable F2, que es el flujo másico 2, ¿cierto? Flujo másico 2, ¿cierto? Miren, miren ahí. Sí. Y tiene también la fracción básica del agua en 2. Entonces, miren, tenemos las variables. Tenemos aquí una variable que está acá, es parte de que lo buscamos. Tenemos la otra variable que está acá. Entonces, esto que está aquí corresponde a qué cosa? Corresponde a una relación de qué tipo? Una relación de proceso. Una relación de proceso. Entonces, ¿cuántas ecuaciones independientes se plantean? Dos balances de masa específicos, dos, más una relación de composición, tres, más una de proceso, cuatro. Entonces tendremos, ¿cuántas ecuaciones independientes? Cuatro. Entonces, Claro. cálculo, grado de libertad, el punto mezcla. ¿Tenemos cuántas variables? 5 variables y 4 ecuaciones. Menos cuatro ecuaciones. ¿Cuánto es 5 menos 4? Uno. Sí. ¿Qué quiere decir que tengamos en el punto mezcla un grado de libertad? ¿Qué quiere decir esto? No se puede resolver. No se puede, exactamente, no se puede resolver. Esa es la respuesta finalmente. No se puede resolver. Entonces, si la intención nuestra es calcular F1, evidentemente, ¿por dónde es que partir los cálculos de balance de masa? ¿Por dónde? ¿Por qué sistema? ¿Por el sistema? El sistema completo. Exactamente. Entonces, ahí nos vamos. Ya. Vamos al sistema completo. Entonces, ya. Una vez que han decidido por dónde partir, ¿qué hacemos? Bien. Primero se aplica el balance de qué tipo siempre. Balance es P. No, balance total, ¿cierto? ¿Dónde? Al sistema completo. Ya. ¿Cuál es este balance? ¿Alguien podría decirme, por favor, el balance al sistema completo? Recuerden, por favor, operación bajo estado estacionario, flujo máximo de entrada igual a salida. Entonces tenemos las entradas, ¿cuáles son? Al todo, Pero uno F. sería la entrada. F1, la única entrada, miren. F1, Sí. única entrada. Las salidas, ¿cuáles son? F, F6 y F7. F3, F6 y F7, 7. ¿cierto? Ahí está, miren. F1 entra a esta línea negra. Nada más entra. Salen F3, F6 y F7. F5 está dentro. No está saliendo ni entrando, por lo que no se considera. Ya. ¿Se entiende bien que este es balance total del sistema? Donde F1 es variable, F3 es 45, F6 es variable y también F7 es variable. ¿Se entiende bien que así queda el Sí, balance? Bien, perfecto. sí, profe. Entonces, perfecto. Tenemos esa ecuación número uno. Ya. Pasa a lo siguiente, miren. Tenemos ahora que plantear otra ecuación, porque miren, tenemos un problema. Tenemos como variables F1, F6 y F7. Tenemos tres variables. Bien, y si se dan cuenta, anteriormente planteamos una relación de proceso. Acá miren, dijimos que F6 es igual a F7 por 8, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, miren, podemos emplear esta. Se emplea esta ecuación matemática para poder disminuir ¿cierto? Los balances. Entonces, miren, F6 se reemplaza por esto. Acá miren, aquí, eso nos queda como F1 igual a 45 más F6, pero miren, F6 es igual a F7 por 8, entonces lo ponemos acá, más F7. Entonces, esto se reduce entonces a que F1 va a ser igual a 45, bien, y esto es más 9
¿cierto? Por F7. ¿Se entendió cómo se redujo esto, no? ¿Se entendió? Sí, Ya, profe. Sí, sí. Oscar, ya. ¿Sí? Miren, relación de proceso, F6 igual a F7 por 8. Se reemplaza entonces ese F6 por eso que está acá. Y se suma eso con eso, 8 más 1 nos queda 9. Entonces, hemos generado una ecuación número, bueno, ¿cierto? 2 finalmente, ¿cierto? Ecuación número 2. Bueno, que viene de la uno finalmente. Entonces, ya. Tenemos entonces una ecuación nueva, bien, con dos variables, F1 y F7, ¿ya? Entonces, ¿qué nos conviene acá? Nos convendría, ¿cierto?, aplicar un balance. Tenemos entonces el contenido de agua aquí en F1, variable. Tenemos esto de acá, ¿cierto? Em, Esto de acá es conocido el dato. Luego tenemos acá el contenido de F7, tenemos contenido de ambos. A ver, si dejamos en términos de F6, nos convendría, ¿no? Nos quedaría entonces como F1 más 45 más un término de F7. Y F6, ok, nos podría convenir, ¿o no? Plantearlo por F6 en vez de F7. Yo creo que sí, a ver, vamos a hacer lo siguiente. En vez de dejar planteado como F6 igual a F7 por 8, vamos a hacerlo al revés, miren. Vamos a reemplazar, eh, este va a ser F6, F6, miren, y acá miren, este F7 se va a despejar de acá. F7 de acá va a ser igual a F6 dividido en 8. Miren, se reemplaza, se despeja el dato, miren. F7 va a ser igual a F6 dividido en 8. Entonces, acá nos queda entonces como F6 y esto es más F7 que es igual a F6 dividido en 8. F6 dividido en 8. Y bueno, ¿y cuánto es F6 dividido en 8? Es 1, miren. Esto es igual a 1 dividido en 8. Nos queda como, esto es igual a 0.125 por F6. Entonces se pone así. Se pone acá como 0.125 por F6. Ya. Entonces, ahora, ¿por qué y lo dejé en función de F6? Porque miren, pasa lo siguiente. F6, ¿cierto? F6 se compone solamente de sal, por lo que yo después podría plantear un balance específico para el agua, y como F6 no tiene sal, me queda directamente el cálculo de F5, de F1, ¿cierto? Exactamente. ¿O no? Está bien planteado, ¿no? F1 igual a 45 más, ya. Entonces F1 va a ser igual a 45, y esto es más 1,125 por F6. Perfecto. Y ahora se puede plantear un balance específico, ¿cierto? Un balance específico, a ver. Balance específico. A ver, déjeme ordenarme acá. Tenemos entonces, ¿cierto?, el balance específico, F1 igual a F3 más F6 más F7, se reemplaza acá abajito, se reemplaza por F1, ¿cierto? F1 va a ser igual a 45. Bueno, a ver, ya nos queda con término de F7. F1, ya, y acá miren, si reemplazamos, claro, F1, ok, ya, está bien, miren, está bien, miren, está bien, ya. Tenemos entonces este balance, es lo mismo, finalmente, está bien, miren. Tenemos esta ecuación que está acá abajito. Hemos dicho que F1 es igual a 45 más la suma de esto, 1,125 por F6. Tenemos entonces, miren, tenemos acá una ecuación que depende de dos parámetros, ¿cierto? Sí, depende del parámetro F1 y F6. Y ahora entonces tenemos que ser capaces de eh, plantear otro balance. Ya, pero no. Nos convenía lo que hicimos antes. Nos convenía dejarlo en función de F7. Ya, ahí sí. Miren, vamos a partir de nuevo. Demos un segundo. Esto lo borramos y aquí, miren, todo de nuevo acá. Ya. Entonces, el balance que generamos es el siguiente. F1 igual a 45 más 9 por F7, ya. Entonces, generamos una ecuación matemática que depende de F1 y F7,
Bien, y entonces podemos plantear ahora un balance, otro balance para despejar ambas variables. Entonces, balance, miren, balance específico. Ahora, hay que generar un balance, miren, un balance, una ecuación matemática que dependa de F1 y F7. Entonces, ya. Miren por favor el esquema que hemos generado. O hemos logrado, perdón, generar una ecuación matemática que depende de dos términos. Depende de F1 y F7. Esta que está acá. Por lo que hay que plantear una segunda ecuación que también dependa de F1 y F7. De ambas. Bien, ahora, podemos plantear, ¿cierto? Un balance específico. Ahora, hay que pensar lo siguiente. ¿Para qué componente me, me conviene aplicar un balance específico para que me quede una ecuación matemática dependiente de F1 y F7? Miren por favor acá. ¿Qué pasaría si yo aplicara un balance específico al agua? Al agua, no al sólido, al agua. Miren, F1, ¿ven? Es desconocida y conocemos contenido de agua. Tenemos una variable F1. F3 es conocido y es solamente agua, tenemos el flujo, todo ok. F6 no tiene agua, por lo que se va a eliminar esa corriente F6. Y F7 es variable y tenemos contenido de agua, por lo que nos conviene eso. Si queremos generar una ecuación matemática para emplearla con esta que está acá arriba, para el cálculo de ambas variables, me conviene aplicar un balance específico al agua. ¿Ya? Al agua en el sistema completo. Ok, entonces, ¿qué se hace para poder generar un balance específico para un componente? Sencillamente se toma el balance de masa total, el inicial, este que está acá arriba, miren. Siempre que ustedes generen un balance específico para cualquier componente, se parte de la primera ecuación que está acá arriba, esta que está aquí. Y sencillamente se multiplica cada flujo total de cada corriente por la fracción másica del componente balanceado. Entonces partimos con F1. F1. ¿Por cuánto hay que multiplicar F1 para que sea la cantidad de agua que hay en F1, el flujo másico de agua en F1? ¿Por cuánto se multiplica? Se multiplica por la fracción másica del agua, que corresponde a 0,695, ¿cierto? Sí, miren, multiplicando el total del flujo de agua que es desconocido, F1, por la fracción másica del agua, tenemos el flujo de agua en F1. ¿Sí? Lo que entra. Ya. Igual, acá arriba igual. F3. El total del flujo F3 se multiplica por la composición de agua, o sea, 45 por 1, ¿cierto? 45. F6. Miren, F6. F6 tiene agua, ¿no? ¿F6 tiene agua o es solo No, ese es sólido? sólido solamente. Entonces, mira, se multiplica el flujo de F6, pero por cero, porque estamos balanceando el contenido de agua. Y como no hay agua en F6, es F6 por cero, nos queda cero finalmente, ¿ya? Y luego más, miren, más F7. ¿Y por cuánto se debe multiplicar el flujo 7 para que sea el contenido de agua que sale por F7? cero punto Por e- cinco Entonces, miren, ¿qué hemos generado ahí? Miren, hemos generado un balance de masa específico para el agua en el sistema completo que depende de qué variables. Depende de F1 y F7. Entonces tenemos dos ecuaciones matemáticas que dependen de las variables idénticas, F1 y F7, por lo que se empleará en conjunto esta ecuación y esta para el cálculo de las variables. ¿Ya? Entonces, pasa lo siguiente, miren. Tenemos que reemplazar entonces, como la intención nuestra es calcular F7, ¿cierto? F7 exactamente. Bueno, F1 en realidad. Bueno, F1. Podemos despejar F7 de acá, ¿cierto? Pero bueno, para no complicarnos la vía despejando, porque miren, se dan cuenta que acá deberíamos, ¿cierto?, pasar este para acá negativo, después dividir por 9. Ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular Oiga, F7. profe, Dime, escucho. y, y si ese F1 lo reemplaza tal como está en el F1 del balance específico, porque haciéndolo de esa forma
creo que ¿Sí? eliminaríamos el F7, po, No, no, no se puede eliminar ¿no? F7. Mira, si tú Ah, reemplazas no, pues verdad, tiene tal como razón, sí, está sí. acá abajito, te queda todo con F7. Pero no importa, miren. Sí, 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 sí. S- Muy bien. Si bien nos preguntaban por F1, miren, para poder hacer eso, tendríamos que despejar o reemplazar F7 acá abajito. Pero miren, eso involucraría despejar F7 de acá, habría que pasar para allá F45, dividir por 9, ya, hagámoslo sencillo. Reemplacemos F1 acá abajo, despejemos el dato de F7 y después calculamos F1, que es finalmente una vuelta más rápida, pero, o sea, una vuelta más larga, entre comillas, pero yo creo que más directa, ¿ya? Entonces, reemplazamos F1 acá abajo como esto, miren, 45 más 9 por F7, miren, aquí miren, ese F1 que está aquí se reemplaza por esto que está acá, por eso, y se multiplica por 0.695, ¿ya? Eso va a ser igual a 45 más F7 por 0.5. Miren, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, bien, una ecuación matemática que depende solamente de F7. Y una vez calculado F7, se podrá calcular F1, que es lo que nos piden. Bueno, pero en este caso vamos a calcular todo, ¿ya? Bien, pero el control le va a preguntar por un flujo X, bien, y nuestro análisis inicial partió de esta forma, bien, buscar la forma de calcular F1, ¿ya? Entonces, únicamente lo que acá viene este mar algebraico, miren, ¿sí? Se multiplica 45, 45 se multiplica por 0.095 y nos queda entonces 31.275 y esto es más 9 por 0.695. Eso nos queda como 6.255 por F7. Ojo, esto es por F7. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 45. Y eso es más F7 por 0.5. Listo. Entonces, nos queda en términos de F7. Hay que despejar F7, evidentemente. Y miren, nos conviene hacer lo siguiente. Nos conviene reemplazar, bueno, juntar básicamente peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, miren, F7, despejándolo de acá, miren, F7 hace esto. Este pasa para allá restando este, ¿ya? Y 45 se resta con el 31.275. Entonces, en el lado derecho queda, paréntesis, 45. Miren, este queda en el lado derecho, tal cual. Pero este pasa para allá restando. 45 menos 31.275. Bien, y esto se divide, ahora miren, se divide en 6.255 menos este que pasó para allá de restando, 0.5. Y ahí tenemos entonces el cálculo de F7. ¿Cuánto nos da F7? 45 menos 31.275, cierra paréntesis, dividido, y esto es 6.255 menos 0.5. Ahí está. Nos da entonces que F7 corresponde a 2.38. 2,38 kilogramos por minuto. Entonces ahí tenemos ya el cálculo del flujo másico F7, ¿bien? Ese es el cálculo de F7 y entonces, como nos piden ahora arriba el cálculo de F1, vamos acá arriba, miren. F1 va a ser igual a 45 más 9 por F7, que es 2,38, ¿cierto? 45 más 2,38. ¿Cuánto nos da? 47.38. Bien, kilogramos. ¿O no? No, ¿cierto? No, no puede ser, no. No, algo me equivoqué. 45 más 9 por 2,38. Sí, ahí sí, profe. Se ¿Cierto? suma. Así. 66, ¿cierto? Sí. 66.42. Ahí está. Perfecto. Kilogramos por minuto. Listo. Entonces tenemos ya, miren, el cálculo de F7. Todo bien con el cálculo F7, ¿no? ¿Lograron ver cómo se despejó el F7 o lo explico de nuevo? Por igual te quedó clarito. Ya. No sé si el Vic- Víctor quedó claro igual. Víctor, ¿cómo quedaste con el cálculo F7? ¿El despeje bien o Sí, consultas dudas? bien, ningún problema. Súper. Perfecto. Entonces, tenemos ya, miren, tenemos el cálculo ya de F7, tenemos cálculo de F1, ¿cierto? Todo bien. Y entonces F6, miren, F6, recuerden que F6 había sido identificado como 8 por F7, ¿no? Entonces, 8 por F7 sería entonces 8 por 2,38.
Entonces todo acá corresponde a 8 por 2,38. Serían 19,04. Ese sería entonces el flujo de F6, el flujo de cristales sólidos separados del evaporador. ¿Ya? Tenemos entonces ya todo. Tenemos el cálculo de F1, el flujo másico, tenemos flujo másico 6, flujo másico 7. Pero bueno, sigamos haciendo los cálculos para el cálculo de las variables que nos quedan. ¿Qué nos queda por calcular todavía? Miren. Bien, vamos acá, miren. Miren, esto es importante. Previamente determinamos que en el punto mezcla había un grado de libertad igual a ¿cuánto? Igual a 1, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí. Pero miren, acá ya calculamos el flujo F1, ¿cierto? Que era variable acá. Miren, aquí está, incógnita. Entonces, como ya está calculada esa variable F1, miren, la podemos tachar, ¿sí? Ya se elimina porque está calculada. Entonces, ¿cuáles serían los grados de libertad actuales ahora del punto de mezcla? Uno, dos, cuatro. Espera, ¿No? espera. No, 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 no. Miren, si calculamos ya F1, que era variable antes. Ya, a ver, ¿qué significaba, Oscar, Víctor, que tuviéramos grado de libertad 1 antes en el punto mezcla? ¿Qué Que no significa se que podía. tengamos... Ya, Que El no se resultado puede era uno, no se resolver. puede resolver, po. listo, bien. ¿Cuántos datos nos faltan? Uno. Punto no más falta. Entonces, miren, si obtenemos cualquiera de estos, o el flujo másico 1, o el 5, o el 2, o la fracción másica del agua o la sal, ya tendríamos grado de libertad 0. ¿Se entiende, no? Como Ah, hemos yo creo que calculado... lo había asociado como más por una incógnita que por el resultado obtenido, entonces por eso me confundí. Pero está bien, mira, está bien, Oscar, mira. ¿Te das cuenta de algo importante? Previamente determinamos que el grado de libertad del punto mezcla era un 1. O sea, nos faltaba un dato. O sea que con la obtención de un dato extra, ¿cuál es? Cualquiera de estos. Cualquiera de esos tendríamos ahora grado de libertad 0. Entonces, acá calculamos ya el flujo másico 1, por lo que miren, se puede eliminar de acá. Entonces ya no hay 5 variables, tenemos 4. 4 menos 4, 0. Entonces, los nuevos grados de libertad en el punto mezcla, ¿cuáles serían? Ahora ya que hemos trabajado, serían 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, Los profe, ahora sí, nuevos caché. Sí, sí. grados de libertad ahora, después de calculado F1, bien, en el punto mezcla es 0. ¿Se entiende eso, Víctor? Sí, profe. Entonces, bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya se podrían calcular todas las variables del punto mezcla. ¿Cuáles variables? Miren, se podría calcular el flujo másico F5, se podría calcular el flujo másico F2 y la composición de agua y sal de F2. Ya, entonces vamos a eso, miren. Vamos a aplicar primero el balance de masa total en el punto de mezcla. Por favor, que alguien me diga ese balance total de masa en el punto de mezcla. Punto mezcla, miren acá. Punto de mezcla. ¿Cuál es el balance de masa total? F1 más F5 igual a F. Cinco. F2. Bien, ¿cierto? Ya. F1 ya fue calculado, ¿cierto? F1 fue calculado previamente en 66,42. Lo ponemos acá. 66,42, ¿cierto? Kilogramos por minuto. Y eso va a ser igual, eso más, perdón, más F5 es igual a F2. Ya. Entonces, miren, pasa lo siguiente, miren, pasa lo siguiente. Tenemos acá dos variables, ¿cierto? Tenemos la variable de F2 y F5, ¿sí? Ya. Ahora, miren, recuerden que previamente, miren, dijimos acá lo siguiente, el punto mezcla. Se podrían plantear una relación de composición y también una de proceso, miren. Tenemos esta que está acá abajito, miren. Tenemos esto. Tenemos esta relación de proceso. Miren, esto que está acá. Eso que está aquí es la relación de proceso en el punto de mezcla. Perdón, la relación de proceso. Y miren lo que tenemos acá, miren. Miren, tenemos lo siguiente, miren. Tenemos, miren, que el flujo másico del agua, que es el total del flujo 2 por la composición de agua en la corriente 2, es igual a 45 dividido en 0,5, o sea, a 90, miren. Entonces, esto que está aquí
esto que está acá marcadito, miren, esto que está aquí, ¿bien? Va a ser igual a 90, perdón, a 45 dividido en 90. Ese 0,5 que está aquí pasa para acá dividiendo, eso, entonces nos queda como 90. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, sabemos entonces, miren, que el flujo másico, miren, del agua en la corriente 2 es 90. ¿90 qué? Kilogramos por minuto. Bien, el multiplicar el total del flujo F2 que entra al evaporador, ¿cierto? Evaporador, ¿cierto? Evaporador, sí. Por la composición de agua es el flujo de agua. Entonces, eso es lo que entra de agua. 90 kilogramos por minuto. ¿Ok? Ya. Entonces, miren, se aplicará ahora un balance de masa específico. ¿Para quién? Para el agua, pues, mire. ¿Por qué para el agua? Porque tenemos el flujo de agua en F2. Miren, específico para el agua. Ya. ¿Qué se hace para plantear un balance específico para el agua en este caso? Se multiplica cada término del balance total por el contenido de agua. O sea, se multiplica F1, que es 66,42, ¿por cuánto? Por el contenido de agua, ¿no? Que sería este, ¿no? 0,695. 0,695. Ese, miren, sería entonces el flujo de agua en F1. Más, miren, más el flujo másico de agua en F5, que sería F5 por 0,5, ¿no? Recuerden, por favor, que el flujo másico F5 corresponde a 50 de agua, 50 de sal, por lo que se multiplica por 0,5 el flujo F5. Y eso va a ser igual a, miren, miren, a F2, que es el flujo total de agua, por la composición de agua en F2. Miren, miren, ¿se dan cuenta, no? Y eso corresponde a 90, miren. Eso que está aquí, que es el flujo de agua en 2, que esto que está acá, es igual a 90. ¿Bien? Es 90. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos una relación matemática, ¿bien? Que depende únicamente de qué parámetro. ¿Cuál es la única variable que nos queda aquí? Miren, F5 nomás. F5, ¿cierto? Exactamente. Entonces, F5 se despeja de acá. Entonces, F5 va a ser igual a 90, ¿cierto? 90, ¿cierto? Acá, miren, 90, menos esto, menos 66,42 por 0,695. Y luego si divide eso en 0,5. O sea, corresponde a 87, ¿no? F5, ¿87? No, no me dio mucho, ¿cierto? No, no puede ser 87. No, creo que algo hice mal. F1, C6,42 por el contenido de agua, que es 0,695, está bien. Más F5 por 0,5, está bien. Igual a F2 por el contenido de agua, que corresponde a 90, ¿no? Claro, 90. Entonces, a ver, no tenemos 90 menos 66,42 por 0,695 y se divide, ¿cierto? En 0,5, ¿no? Me da 87. A ver, denme un segundo que creo que estoy calculando mal algo. Creo que lo que pasa F5. es que la multiplicación al lado izquierdo es menor que el 90 del lado derecho. Espérenme, que estoy calculando mal algo. Pero F5, ¿dónde está? F5. Pero pasa. No, no, es que no nos puede dar más que el. No nos puede dar más que la entrada, F1. Espérense, a ver. Espérense. F1 más F5, F2. Perfecto, está bien ese balance. F1 66,42. Está bien. Más F5 que es variable igual a F2. Ya. Relación de proceso. F3 es 45, va a ser igual a el 50% del agua que entra. O sea que el agua que entra es 90. Ah, ok. Aquí parece que parte el F. No, no, esto está bien, ¿o no? No, está bien, está bien. No, está bien finalmente. Está bien, ¿cierto? Porque entra F1, sale F1 tiene que ser igual a la suma de esto más esto. Ya, está bien ese balance. 45 kilogramos por minuto, ¿cierto? Va a ser igual al agua evaporada, que es F2, por la composición de agua en 2 por 0,5. O sea que el agua que entra es 45, ¿no?
90, perdón, 90, está bien, está bien. Y luego entonces balance específico para el agua. Este es el total del flujo por el contenido de agua, más F5 por el contenido de agua, igual a F2. F2 por el contenido de agua en 2, que es 90 finalmente, claro. ¿Cierto? 45 dividido en 0,5, 90. ¿Cierto? Está bien esto. Y entonces F5 va a ser igual a, de nuevo, 90 menos 66,42 por 0,695. Y eso dividido en 0,5. No, está bien, finalmente es 87,67 kilogramos por minuto. Entonces, eso es lo que entra, ¿ya? De agua, y entonces F2 va a corresponder a, acá está, F2 va a corresponder a 66,42 más F5 que corresponde a 87,67, y entonces lo que entra sería 66,42 más 87,67, 151, está bien 154,09, ¿ya? Este es el flujo F2 entonces, ¿ya? Entonces, miren, tendríamos entonces el flujo másico F5 calculado, ¿ok? Está calculado ya. El flujo másico F2 calculado está ok. Y nos piden el contenido, nos queda por último el cálculo del contenido de la fracción másica del agua, ¿no? ¿Cierto? Fracción másica del agua y de la sal, ya. Esto lo hacemos rápido. Para eso aplicamos balance de masa específico para cualquiera de ellos. Específico para la sal o el agua. Para la sal, ¿cierto? O para el agua en realidad. Ustedes deciden. Ustedes pueden aplicar para cualquiera de ellas para el balance, ¿ya? Entonces, tenemos 66,42, el flujo másico de F1 por 0,695, y eso va a ser más F5 que corresponde a 87,67 por el contenido de agua que es 0,5, y eso es igual a F2. F2 corresponde a 154,09. Acá arriba está el flujo, miren, ahí, y está, por la fracción másica de. O bueno, lo podríamos tener directamente de acá, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. También se puede acá. Por la fracción másica del agua en la corriente 2. Y ahí entonces tenemos como única variable la composición del agua en la corriente 2. Se podría también obtenido de acá, miren, de acá arriba. Ustedes podrían haber despejado esto, miren, la fracción másica del agua desde acá. 45 dividido en 0,5 dividido en el flujo F2. También se podría haber hecho desde ahí. O también del balance específico que hemos planteado ahí. Entonces, 66,42 por 0,695 más 87,67 por 0,5, y eso va a ser igual dividido en 154,09. Y nos da entonces un contenido de 0,58. Ahí está, miren. El contenido del agua en la corriente F2 aplicando un balance específico, bien, es 0,58. Y evidentemente entonces el contenido de sal en la corriente F2 es el resto, ¿cierto? El resto, o sea, el de la sal en la corriente 2 va a ser igual a 1 menos 0,58, o sea, va a ser igual a 0,42. O sea, el 58% del flujo de F2 es agua y el 42% sería entonces la sal. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho redondeando la sesión de hoy? Oscar, Víctor, le agradezco por conectarse. Es aplicación de cálculo de balance de masa, sistemas que operan bajo estado estacionario. Hemos aplicado balance de masa total específico, hemos aplicado relaciones de proceso, hemos calculado la libertad. Bien, y todos estos contenidos ya los terminamos esta semana. Recuerden que mañana comenzamos la semana número 8 del curso, donde vamos a estudiar balance de energía. Vamos a aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica en 2 semanas, que sería semana 8 9. Semana 10 ya es una semana más teórica que práctica como hemos hecho hasta ahora. Así que bueno, los invito a todos los que revisen la sesión grabada después
a conectarse en las semanas que siguen, porque en las semanas 8 y 9 serán muy intensas en muchos conceptos nuevos de termodinámica, sistemas cerrados, abiertos, balance de energía, cálculo de desempeño de máquinas frigoríficas, aplicaciones de la segunda ley. O sea, hay hartos contenidos importantes, así que bueno, hay consultas, dudas, Oscar, Víctor, con respecto a lo que hemos hecho hoy. Consultas, dudas. No, profe, repasar harto nomás. Repasar. Bueno, Eso, hay sí. guías, Oscar, hay guías, Víctor. He dejado cápsulas también, así que por favor, vean las cápsulas, vean también las guías de ejercicios y por favor recuerden que cualquier consulta que tengan, por favor me escriben por correo y yo les responderé a la brevedad. Bueno, Vale, profe, muchas Vale, gracias. bueno, profe, muchas gracias. nos vemos entonces el siguiente martes. Que tengan buena semana. Chao, chao. Igual, profe, Igualmente. chau. Profe, disculpe, ¿esto Dime, lo va a compartir? Eh, mira, voy a compartir esto, este PPT. Está Ah, todo lo ya, que sí, está todo. ya, profe, listo. Vale, Nos gracias. vemos, chao, chao. Chau.